Personajes rotos. Cuando digo personajes rotos, creo que se les puede venir muchas cosas que pueden hacer que un personaje esté roto. Pero antes que nada, ¿a qué me refiero yo con esto? Hay diferentes circunstancias que pueden llevar a un personaje a cometer ciertas acciones, o en el entorno que el personaje vive lo pueden llevar a irse rompiendo de poco a poco, de pasar posiblemente a ser alguien normal y dejar de serlo en algunos casos, llevándolo a convertirse en algún tipo de villano, o una persona que termine en un estado muy inestable mentalmente, porque como ya les he dicho, el mundo realmente no es blanco y negro, sino que está lleno de una gran gama de grises, y no necesariamente se convierte en un villano porque, no sé, tiene un pasado trágico, no necesariamente se tiene que convertir en algún villano. Y como un ejemplo de esto que les estoy diciendo, les pongo aquí Tokyo Ghoul. ¿Y por qué chingados estoy poniendo Tokyo Ghoul? Y es que bueno, en este anime o obra realmente pudiéramos decir que hay algún villano, porque son dos razas que intentan sobrevivir entre sí, entonces no pudiéramos decir que realmente los ghouls son villanos o que los inspectores son villanos. En esta historia se nos presentan los dos lados de la moneda, y tal vez alguien me diga Furuta, pero no pienso hablar de ese guay en este video. El punto es que no siempre tiene que existir un villano, o las circunstancias lo pueden ir informando, así que sin más rellenuto, comencemos con esta especie de top que realmente pues no iré enumerando del personaje más roto al menos roto, simplemente van a tener una numeración por llevar un orden. Además que en este video no me encuentro sola, porque hoy me acompaña mi amiga Min Akabane. Hello, my name is Min y no subo videos en mi canal, pero sí en el de Sky. Buenas, aquí vine para hablar de Seran. Ahora sí, comencemos con el video. Con respecto a este personaje, quiero dejar algo en claro, y no me voy a referir al Sombra que vemos en la serie, porque bueno, realmente no se nos muestra mucho sobre este güey y no hay más que nada interesante a decir del Rey Sombra de esta versión. Pero se preguntarán, Sky, ¿por qué te refieres al Rey Sombra? Entonces, pues más que nada me refiero al Rey Sombra que se nos presenta en los cómics, porque en los cómics es donde está lo bueno del personaje. Algo importante a tomar en cuenta, no solo con la historia del Rey Sombra, sino que con muchas historias que hay en general en el mundo de Equestria, es que la serie se nos puede mostrar como un lugar mágico y muy bonito donde vivir, pero realmente esto no es así, porque por historias como la del Rey Sombra podemos ver que Equestria, pues un lugar muy bonito y pleno, lleno de paz, pues como que no es. Pero bueno, relacionado a esto, Sombra se nos presenta que fue encontrado a las afueras del Imperio de Cristal y llevado a un orfanato donde él conviviría con muchos otros potros, pero como este no era un pony de cristal y no tenía que ultimar, era rechazado constantemente por los demás, que pues sí lo era, o bueno, casi todos, porque había una potra que no pensaba mal de él, no lo excluía, la cual se llamaba Radiant Hope, bueno, no sé. Esta le comentaba a Sombra que existía el corazón de cristal que le traía mucha alegría y felicidad a los ponis de cristal, así que estos dos deciden ir a ver al corazón de cristal, y les muestra una especie de futuro que van a padecer los dos. A Radiant, el corazón de cristal le muestra que pues ella se convertirá en una gran princesa, mientras que a Sombra le muestra que en un futuro él se va a convertir en un villano, o por así decirlo, en un monstruo. Cuando estos estaban viendo eso, aparece la princesa Armor, que sinceramente es de las que se me hacen que tiene un diseño muy bonito, y no sé, una pérdida que no esté en la serie y no le sacaran juguetes, pero bueno, a veces no entiendo a Hasbro. Pero como les decía, se encuentra con la princesa Amor y esta les pregunta qué vieron ellos en el corazón de cristal. Y bueno, Radiant le comenta de que ya vio que pues iba a ser una princesa, y pues Sombra le miente a la princesa diciendo que él no vio nada, para no decirle pues que vio que él se convertiría en un monstruo. Pero como que este cuento la princesa Amor no se lo termina de creer, así que ella le dice que sea lo que sea que haya visto en el corazón de cristal, él lo puede llegar a cambiar. Y aquí es donde quiero recalcar lo duro que tuvo que haber sido para el pequeño potro que era Sombra. Estar en un lugar donde él no era comprendido y no era aceptado o tomado en cuenta, y se nos mostraba como un pequeño potrillo que realmente podía tener mucha felicidad y mucho amor para dar, porque al menos en las viñetas, cuando se nos presenta que Sombra era un pequeño potrillo, se nos presenta como alguien bastante alegre o incluso entusiasta y muy feliz de convivir junto con Radiant. Entonces el ver como esta gran
revelación que él tendría y que en un futuro se convertiría en un villano, convirtiéndose en lo que vio en el corazón de cristal, realmente podía generar traumas para el Sombra. Y si bien esto era algo que él podía llegar a cambiar, se pueden imaginar lo duro que debería de ser vivir pensando en que muy probablemente te puedas convertir en algo que tú no quieres y te conviertas en algo horrible. Bueno, muy probablemente todo eso que les digo tuvo una gran repercusión en la mente del pequeño Sombra. Entonces más adelante en el cómic se nos muestra como es que tras cada feria pues Sombra por alguna extraña razón se enferma y se pone muy mal. Siempre la que intenta ayudar a curarlo pues es Radiant. Sin embargo, en una de las veces que Radiant estaba intentando curar a Sombra cuando estos ya estaban más grandes, es que esta obtiene su Cutie Mark y realmente su don viene siendo ayudar a curar a los demás ponis y esta pues realmente consigue tener un gran don. Tanto así que después ella fue a estudiar junto con la princesa Luna y la princesa Celestia, convirtiéndose en una especie de aprendiz de ellas. Sin embargo, mientras todo esto le estaba pasando a Radiant, pues por el lado de Sombra las cosas no estaban tan bien que digamos, porque nuevamente Sombra se encontraba en las afueras del Imperio de Cristal, más o menos por donde él fue encontrado, y se encuentra con un gran cristal rojo que pues este viene siendo algo así como su madre, o bueno, no sé, ese cristal se presenta de esa forma y le dice de que él es uno de estos seres que pues están hechos de sombra y de oscuridad y bueno, no sé a qué me recuerda esto, pero bueno, y que realmente su propósito, su objetivo es destruir el corazón de cristal. Y bueno, al final todo esto Sombra lo termina aceptando, convirtiéndose en lo que él vio en el corazón, y este termina entrando al imperio con el objetivo pues de irlo a destruir. Sin embargo, este se encuentra con la princesa Amor y también estaba junto con Radiant, y pues el rey Sombra termina convirtiendo en una especie de piedra a la princesa Amor y destruyéndola enfrente de Radiant, que si bien realmente no mató a la princesa Amor, si pudiéramos considerar esto como una muerte del personaje. Y bueno, Sombra le termina diciendo a Radiant que ella se puede convertir en su princesa, obviamente cosa que Radiant no termina aceptando. Este termina advirtiendo a la princesa Luna y a la princesa Celeste de lo que está haciendo Sombra, y bueno, estas terminan desterrando a Sombra, pero no sin que este antes pueda lanzar una maldición sobre el imperio cuando el imperio pueda volver a regresar y pues Radiant se fuera también con el imperio. Ahora, aquí es donde se divide la historia de Sombra y tenemos dos rutas o dos caminos, la canónica y la no canónica, porque si bien los cómics que nos narran la historia del Rey Sombra realmente no son canon en la historia de My Little Pony, sí lo podemos tomar como canon hasta cierto punto y nos sirven para darle más trasfondo al personaje de Sombra. Sin embargo, la continuación que tiene sí no es para nada canon. Así que tenemos la versión de la serie y la versión de los cómics, que la versión de los cómics viene siendo como un good ending y la de la serie como un bad ending. Y esto lo digo porque en la versión de los cómics regresó el Imperio de Cristal junto con Radiant y Sombra tenía el mismo objetivo de conquistar a los ponis de cristal, pero al final lo terminan redimiendo de alguna forma y lo terminan convirtiendo tal cual Pinocho en un pony de verdad. Y bueno, Sombra se termina redimiendo, se convierte en el Sombra que vimos en el cómic alternativo, bueno, no, donde la princesa Celeste tiene su romance. Ok, no, pero sí se termina redimiendo y al final se va junto con Radiant pues a recuperar los trozos de la piedra en la que fue convertida la princesa Amor para volverla a unir y así traer de vuelta a la princesa. Y bueno, prácticamente así es como termina la historia en los cómics del Rey Sombra, que aquí es otro villano redimido y un good ending para el personaje, cosa muy diferente al final de la serie, pues donde las Namesix lo terminan matando prácticamente con los espíritus de los elementos de la armonía. Pero saben, realmente no se me hace mal el que la serie haya tomado la decisión de no redimirlo, porque digo, en My Little Pony hay muchos personajes redimidos. Bueno, hay muchos que sí y también hay otros que no, y con Sombra decidieron irse con la ruta de personajes que no fueran redimidos y darle un final maloso al Rey Sombra, porque esto es cierto de que a pesar de que hayan personas que se les presente la oportunidad de poder mejorar, pues no la van a tomar y van a querer seguir haciendo el mal, por decirlo de alguna forma. Entonces aquí ustedes realmente puedo decir que se pueden quedar con la versión que más les guste del Sombra, ya sea el Sombra redimido o el Sombra de la serie que terminó como villano. Pero ya me dirán ustedes en los comentarios qué pensaban sobre el Rey Sombra.
De primeras es introducido como el antagonista, y no es realmente hasta la ruta de Seven que podemos entender o conocer más de él, el cual era, por decirlo de alguna manera, el gemelo débil de este, para posteriormente volverse un hacker incluso más fuerte que su hermano, aunque esto se ve más en su propia ruta. Es notorio que Saran tiene un complejo de inferioridad y miedo al abandono, pues todo esto cuando su hermano lo deja creyendo ciegamente que sería lo mejor para él, y claro, esto termina haciendo totalmente lo contrario. Quedar en manos de Rika sin duda fue lo peor que le pudo haber pasado. Era tratado como un esclavo, recibiendo torturas psicológicas constantes, y no dejando de mencionar las insinuaciones a posibles abusos, sobre todo en el bad ending de su after. Claro, esto nunca se dice explícitamente ni está confirmado, pero es algo que uno puede llegar a asumir o entender con múltiples escenas que se ve a lo largo de la historia. Y bueno, empezando con que tuvo una madre abusiva. Y claro, este señor tenía una madre abusiva, era un hijo bastardo, para luego quedar solo con una mujer que prácticamente era una desconocida y que se supone tomaría un nuevo rol materno en su vida, pero esto solo se volvió una nueva tortura, donde contradictorio a su talento, porque Saran efectivamente para su ruta, o por lo menos en su ruta, vemos que es muy buen hacker, mejor que Seven, aunque esto para muchos puede ser debatible. Esto solo es mi punto de vista, claro. Y sin embargo, solo sentía que en cualquier momento podría ser descartado, así creando diferentes personalidades como forma de protegerse. Por un lado, el inocente y complaciente rey, que simplemente se avergonzaba por deseos castos, era puro, infantil y hasta torpe. Y por el otro lado estaba Saran, porque de alguna manera Rey era la máscara y Saran eran todos los deseos y el odio que había acumulado, violento, sádico e incluso capaz de hacerte lo peor por cómo se insinúa al final de su bad ending. Ya en el caso de Mystic Messenger, la trama tiene una resolución bastante fantasiosa donde el amor lo puede todo y Saran supera sus traumas, sobre todo en su propia ruta, porque si hablamos de Secreto 1 y 2, sí llegan a explayarse un poco más en el conflicto. Saran llega a estar internado y no es que de la nada se sienta bien y cómodo como si nada hubiera pasado. Sin embargo, considero que para este punto nunca se tratan adecuadamente los problemas que tenía Saran arrastrando desde alrededor de los 12 años. Finalizando, entiendo que esto es un juego de romances, uno quiere vivir su fantasía del amor, bla bla bla, yo puedo entender eso. No es de psicología, no vamos a entrar a fondo de todos estos temas, trastornos, problemas. Sin embargo, sí siento que tiene cierta perspectiva que romantiza todo esto, sobre todo en la ruta de Saran. Los trastornos y problemas que este tiene son bastante coherentes. ¿Cómo se desarrolla esto? No es mi problema. Es muy común o no es descabellado que alguien desarrolle trastorno de identidad múltiple como medio de protección tras traumas tan fuertes como lo podría ser un posible abuso, sumado a todas las otras cosas que el hombre vivía, y también sus conflictos con ser inútil, reemplazable o ser inferior. Era algo que ya sentía desde que su madre estaba viva, incluso cuando Seven se va, incluso si esto no fue consciente, para posteriormente ese mensaje repetirse y repetirse para él con Rika toda su adolescencia y parte de su adultez. Pero ya hablando en cómo resolvieron esto, no tiene ninguna coherencia. Se nota que Saran tiene dificultades para adaptarse en Secreto 1 y 2, pero su ruta no se explayó nada en esto. Simplemente de la nada supera los problemas y está listo para avanzar por un mejor futuro junto a MC. Y es poco realista para todo lo que vivió y todo el trauma que habían creado en él, cómo termina en el final de su historia. Hablar del personaje de Félix resulta ser algo curioso. Tener su propio capítulo que lleva y su propio nombre, que es Félix para la tercera temporada. Ahora, algo muy importante para la historia, o bueno, el desarrollo del personaje de Félix, viene siendo Emily y Amelie, las dos gemelas. Ya que bueno, la historia de esta se nos presentó en la quinta temporada, en donde vemos que las dos gemelas eran muy diferentes en cuanto a personalidad. Y bueno, una termina complaciendo a sus padres casándose con el padre de Félix y Emily termina con el Gabriel Agreste. Pero como sabemos, ninguna de las dos podían tener hijos, y aquí es donde entra el Miraculous del pavo real, que es muy importante explicar cómo funciona este Miraculous por si ustedes no lo saben o no lo entienden. Pero el Miraculous del pavo real tiene el poder de crear vida, ya que tiene las plumas a las que conocemos como Amok. Entonces estas plumas se almacenan en algún objeto, puede ser cualquier objeto de tu preferencia, y ya con eso puedes crear o dar vida a lo que tú quieras. Puede ser un humano hecho y derecho, tal como el Sentimonstruo de Ladybug o incluso el propio Adrian. Puede ser en algunas
especie de monstruo u otro objeto, como ya los hemos visto en la serie. Entonces, la madre de Adrian es la que utiliza el Miraculous del pavo real para poder dar a luz a Adrian. El padre de Félix, el señor de la guerra, es el que utiliza el Miraculous del pavo real para poderle dar vida a Félix. Entonces, estos dos que utilizan el Miraculous del pavo real, después de utilizarlos con el tiempo, van enfermando de poco a poco, y esto se debe a que el Miraculous del pavo real estaba roto. Pero como estaban roto y se iba enfermando de poco a poco, podemos decir que todo ese odio y frustración fue dirigida a Félix. Y es algo muy fuerte el pensar cómo Félix fue maltratado, o tal vez de cierta forma hasta abusado, por el simple hecho de existir realmente. Y lo maltrataba, le pegaba, también contando lo que vendría siendo el maltrato psicológico hacia Félix. Entonces Félix de niño realmente sufrió mucho estando su padre con vida. Entonces su padre golpea al anillo donde está el amor de Félix, y se da cuenta de que su vida depende de ese anillo. Y ahora, si nosotros pensamos esto con detenimiento, realmente resulta ser algo muy, incluso hasta fuerte para el personaje, porque te imaginas ser un niño y desde tu concepción tu padre te termine odiando por tu culpa. Tu padre se ha ido enfermando de poco a poco y por esa razón te hablen mal, te peguen, te maltraten, etcétera, y darte cuenta que tu vida depende de un objeto, que si ese objeto se rompe o se daña, prácticamente tú dejas de existir. También se convierte en conseguir el Miraculous del pavo real, y podemos decir que Félix se convierte en algo así como el defensor de los derechos de los sentimonstruos. Realmente Félix se da cuenta que él no es el único aparte de Adrian, ya que Kagami también es un sentimonstruo. Realmente podemos decir que él se siente mal y los considera hasta hermanos, porque tal cual como Félix dice en un momento, tú traes a alguien a este mundo para guiarlo, ayudarle a encontrar su lugar en este mundo, no para someterlo a tus deseos. Esto es algo que vemos mucho en el caso de Adrian, de que Gabriel quiere que Adrian haga lo que él quiere que haga. Adrian no puede decidir por él mismo, sino que siempre toda su vida la decidió su padre. Cosas como esta, o también el caso de Félix. Y bueno, incluso teniendo un momento muy psicópata de su parte cuando crea su sentimonstruo, y mientras está cantando una canción, pues mata a todo el mundo y quedan solos los sentimonstruos. Y podemos llegar a entender, pero no justificar las acciones que Félix tomaba. Si bien podemos decir que al final Félix tuvo un buen final, después intentando llevar una vida más normal, que bueno, no voy a criticar este ship en este video, pero bueno, no voy a criticar a Kagami por quedarse con alguien que mataba personas mientras cantaba. No, pero bueno. Y con todo esto podemos ver de que a pesar de todo lo que a Félix le tocó que pasar o sufrir, este personaje logró obtener un buen final, aunque ya me dirán ustedes qué pensarán sobre Félix. Si ustedes se pueden dar cuenta, realmente reuní en este video personajes que no tienen nada que ver entre sí y son de diferentes obras o franquicias. Pero si bien a simple vista no tienen nada que ver entre sí, sí tienen algo en común, y por eso es que están en este video. Y es que a estos personajes les tocó que pasar por situaciones, un entorno o circunstancias que pues realmente ellos no pudieron cambiar, y por eso terminaron tan mal mentalmente y cometiendo algunas cosas, acciones, ya sea convertirse en antagonistas o villanos, en fin, y tomar las acciones que llegaron a tomar en sus obras. Y esto se debe a, como les dije, por las acciones o el entorno, o que simplemente ellos no pudieron hacer nada quizás en su momento para poder cambiar las cosas, ya que si hubieran llevado una vida diferente y no hubieran estado sometidos, hubieran llevado una vida más normal y muy probablemente hubieran sido mejores personas. Sin embargo, la verdad es que podemos decir que por lo menos la mayoría tienen un buen final, y viene siendo lo más importante aquí. Lograron pasar y lograron superar todo lo que en su pasado los llevó a cometer sus acciones y llegar a ser mejores personas, aunque en estos casos puede llegar a variar un poco, tal como puede ser en el caso de Sombra o incluso Rei. Pero si podemos decir como la conclusión es que obviamente la salud mental es muy importante. Incluso un mes, unas semanas o un año
tan solo un año puede ser una gran diferencia para una persona que la esté pasando verdaderamente mal. Y realmente esto es algo que podemos ver mucho también en el caso de Zaira. Hay que cuidar la salud mental, evidentemente, y también se me hace muy interesante hablar o analizar a este tipo de personajes. Pero bueno, díganme ustedes en los comentarios qué les pareció este video y también qué les pareció haber traído una colaboración después de tanto tiempo. Espero que les haya gustado, haya sido de su agrado haber estado aquí con mi amiga Min Akabane. Pero bueno, ya saben que si me quieren apoyar pueden dar like, comentar, compartir, en fin, todo lo que piden los youtubers. Me pueden seguir en Instagram, donde tengo mis dibujos, normalmente tengo comisiones abiertas, al servidor de Discord en la descripción y bueno, ya se la saben. Ahora, sin más que decir, nos vemos en una próxima. Bye.